Pues nada, miren, hay un sinnúmero de información y de datos importantes que sería bueno que pudiésemos compartir. Ustedes saben que uno va coordinando, yo como facilitador voy coordinando las actividades y lo que ustedes deben de hacer, tratando de que ustedes logren los conocimientos necesarios. En ningún motivo, en ningún momento uno trata de poner mucha clase, tal vez para que ustedes tengan mucho trabajo que hacer, sino porque uno cree que con eso que uno le pone a realizar van a lograr los conocimientos, la competencia y agregando también lo que siempre les he dicho de los valores. Entonces, es bueno que estemos pendientes de todo lo que yo le voy colocando en la plataforma y lo que voy compartiendo en el grupo para que ustedes puedan entender y lograr todo lo que uno quiere. Denme un momentito. Estoy tratando de compartir un documento aquí, pero... Ahí. ¿Están viendo el documento ahí? Está cargando. Ahora sí. A mí me Ok. parece que Ya, lo pueden observar algunos. Sí, sí, sí. Sí, Ok. Miren, este es el programa de clase. Por ejemplo, en la primera semana, ustedes saben que nos organizamos, ya en la segunda semana tratamos la primera unidad, lenguaje de programación. Ya para la segunda semana, lo que es el lenguaje C. Y para esta semana, lo que son los operadores y expresiones. Entonces, ese documento yo se lo mandé, que sería un resumen del programa de clase. Si ya ustedes tienen este documento, el objetivo no es tenerlo ahí porque sí, sino es que ustedes vayan revisando semana tras semana, saquen un momentito, que no sería 2 horas ni 3 horas, sino 5 minutos para ver cuál es el tema que vamos a tratar y por lo menos sentarse y buscar, aunque sea la definición del título. Un ejemplo, si vamos a hablar de lenguaje de programación, busque la definición de qué es lenguaje de programación, por lo menos. Lo bueno sería que usted busque más información aquí relacionada con el tema, pero por lo menos que cuando yo me siente aquí, comencemos a hablar, usted tenga una idea de qué es el lenguaje C. Yo comienzo a explicar el lenguaje C, esto y esto, pero entonces, si usted ya tiene una base, aunque sea pequeña, una base pequeña, es más fácil para usted entender qué es el lenguaje C. Entonces, es bueno que ustedes todas las semanas revisen qué es lo que vamos a tratar, cuál es el tema, para que ya ustedes tengan una idea, aunque sea mínima, de qué es lo que vamos a tratar. Otra cosa también importante, en la plataforma tenemos algunos foros colocados y hay algunas personas que no entienden bien cuál es el procedimiento de los foros. Nosotros vamos a trabajar solamente estos 3 foros. El primero es el foro aunque tal vez no esté igual aquí el foro de bienvenida, pero el foro de bienvenida es hablar sobre una presentación de usted mismo, decir su nombre, número de teléfono, algo sencillo. Y siempre funciona más como práctica que otra cosa. Otra cosa aquí en la unidad número 1, ¿qué diferencia tiene un lenguaje de programación de otro? Cuando yo le pongo esa pregunta, ¿qué diferencia tiene un lenguaje de programación de otro? El objetivo de los foros no es que usted vaya a internet y escriba lenguaje de programación, me copie una definición o algo y la pegue ahí en el foro. Eso no tiene ningún sentido. El objetivo es que usted observe, sepa qué es un lenguaje de programación, sepa que hay diferentes lenguajes de programación, porque cuando yo digo qué diferencia tiene un lenguaje de programación de otro, entonces usted busca la definición de qué es un lenguaje de programación. Usted busca cuáles son los diferentes lenguajes de programación y si no tiene conocimiento, por lo menos observe cuáles son las características de 2 lenguajes de programación. Y entonces, con sus palabras, usted me va a decir por qué un lenguaje de programación es diferente de otro. Pero aparte de eso, con los videos que yo le voy mandando, usted va a tener una idea también de qué es un lenguaje de programación, por qué hay una diferencia entre un lenguaje y otro. ¿Quién pudiese de ustedes responder esa pregunta? ¿Qué diferencia tiene un lenguaje de programación u otro? ¿O por qué son diferentes los lenguajes de programación?
¿Quién tiene una idea de eso? No sean tímidos y den una idea de lo que ustedes piensen. Ahora, si no creen que puedan responder esa pregunta, entonces el objetivo es que veamos los videos, que busquemos información para que sí podamos responder esa pregunta. Ustedes saben que un lenguaje de programación, como dice el lenguaje, es como si fuera idiomas diferentes. Es como español e inglés. Usted está hablando con una persona en español y esa persona está hablando en inglés, no se van a entender. La información no va a llegar. Entonces, cuando usted en Word escribe cualquier palabra, eso es lo que usted lo puede imprimir, lo puede guardar en Word. Pero cuando usted lo hace en un lenguaje de programación y lo hace de la forma que el lenguaje de programación está estructurado, con los comandos y todo lo que se debe de escribir de la forma correcta, sin errores, ese programa, ese lenguaje de programación va a trabajar sobre lo que es la máquina, va a hacer que la máquina realice una función. Entonces, todos los lenguajes de programación no son iguales porque son creados, tienen diferentes funciones dependiendo del tipo, ¿verdad?, del lenguaje, y también son creados por diferentes compañías que lo realizan con una estructura diferente. Entonces, cada lenguaje de programación va a tener sus diferencias, aunque el que aprende a programar de una forma en un programa va a poder programar en la otra, porque prácticamente lo que cambian son las sentencias, las palabras claves. El otro foro dice cómo se compara un lenguaje de programación con un idioma. Entonces ya eso está, con lo que yo le estoy diciendo ahora ya está prácticamente respondido. Lo único es que hay una relación entre uno y el otro, pero la respuesta no es la misma. Hay una relación entre un foro y el otro, pero la respuesta no es la misma. Y el objetivo mío es ese, que ustedes puedan esa partecita comprenderla, porque si no sabemos esa partecita se nos dificulta un poco lo que viene más adelante. Entonces, otra cosita que quería decirle también es algo que tiene que ver con las tareas. Miren, si ustedes hacen la tarea, yo les aseguro, si ustedes la hacen ustedes, si ustedes se sientan y tratan de hacer la tarea, como le digo, ustedes mismos o buscando a alguien que le ayude a hacer la tarea, no que le haga la tarea. Si ustedes no entran a Google, yo le pongo, vamos a hacer un programa que sume 2 números. Usted entra a Google y le escribe programa que sume 2 números. Usted lo copia y lo pega, se jodió. Usted no va a aprender lo suficiente, es muy difícil. Usted tiene 90% de posibilidades de no aprender lo que hay que aprender. Usted tiene que tratar de sentarse y lo que yo le pongo ahí en la tarea, tratar de entenderlo. Ahora, si usted no lo entiende, tíreme por WhatsApp para yo hacer buscar otra forma de cómo yo explicarle para que tal vez usted pueda entender eso que estamos tratando. Lo primero es, le estoy mandando unos videos. El utilizar los videos es muy importante porque yo creo que con ese video que le pongo, usted va a lograr lo que yo quiero, pero ¿qué pasa? Decidimos no utilizar los videos. Ahí, por ejemplo, en esta primera tarea dice ¿qué es un algoritmo? Yo lo que hago es que voy a Google, lo copio y lo pego. Al hacer eso, hay 2 factores negativos. El primero, que usted solamente lo copia y lo pega, pero usted no lo lee, usted no lo revisa, usted no hace más nada. Usted solamente pone en Google qué es un algoritmo, lo copia y lo pega. Eso es el primer punto negativo. Y el segundo punto negativo es que el que copia y pega, yo tengo toda la potestad de ponerle un 0 en la tarea, porque no se puede simplemente copiar y pegar de Google. Usted puede copiar y pegar, pero por lo menos busque 2 o 3 definiciones. De esas 2 o 3 definiciones, haga una o busque una definición y usted léala y agréguele algo de lo que usted piensa, cámbiele algunas palabras, pero no simplemente copie y pegue, porque cuando usted copia y pega, no adquiere el conocimiento suficiente. Otra cosa,
la definición que usted me encuentra de algoritmo tiene un 80% bien, pero tiene un 20% mal desde mi punto de vista, que puede estar errado, pero ese es mi punto de vista, que si no lo modifico, si alguien no me explica bien, aunque esté equivocado, ese es mi punto de vista. Entonces, a veces me buscan definiciones en Google que no están 100% con lo que yo busco que ustedes aprendan. Entonces, le mando un video que tiene 20 minutos explicando la unidad completa y le mando otro video que complete lo que yo quiero que tal vez aprendan en esa parte de 10, 5 minutos. Y yo me siento a grabar los videos, a hacer los videos para mandárselo a ustedes. Y tal vez ustedes no tienen el tiempo suficiente de sentarse a ver el video. Yo les aconsejo que se sienten a ver los videos. ¿Por qué? Porque los videos, ustedes deberían de coger un cuaderno o en la computadora y escribir todo lo que ustedes crean importante de esos videos para luego írselo aprendiendo o aprendiérselo en el transcurso de la clase, de esa unidad o en el transcurso de la materia completa. Porque esos videos son fundamentales para que ustedes en el futuro sean buenos profesionales. Ustedes aprendan lo suficiente. No hacemos nada con hablar de programación si no sabemos lo que es un algoritmo. No hacemos nada con hablar de programación si no sabemos lo que es un programa, si no sabemos lo que son variables. Cada una de esas cosas, uno, ¿qué me voy yo a estar aprendiendo todo eso? Pero entonces, si usted no se aprende todo eso, entonces no va a poder hacer un programa. No va a poder hacer lo necesario para que ese programa le tenga el resultado y la calidad correcta. Miren, por ejemplo, en esta tarea, que fue la tarea número 0, ahí le habla de lo que es un algoritmo y de qué está compuesto. Ejemplos de algoritmos de matemática y de la vida diaria, pero en ese video que yo le mandé, habían ejemplos de matemática y de la vida diaria que son sencillos para que usted no se complique mucho la vida. Entonces, por eso es que tal vez es importante que ustedes puedan hacer esto de la manera que yo se lo estoy diciendo. Programación y complejidad para programar un robot. Eso ustedes pueden buscar un libro, buscar alguna información en otra fuente, pero es importante que también puedan observar la información que está en el video, porque yo la revisé. Yo no le pongo un video a ustedes sin antes verlo yo, y yo creo que es importante. Otra cosa, en la sentencia de la tarea le pongo, observe cada uno de los videos y realice lo que se te pide. Y vuelvo y le pongo otra vez según los videos. Y entonces el título dice una cosa y ustedes hacen otra. Algunos, no todos, algunos hacen otra cosa. Entonces ya desde ese punto ustedes están haciendo contrario a lo que yo le estoy diciendo, pero no es tanto lo importante que lo hagamos 100% de los videos, porque la información que aparece en Google también es buena a veces y es confiable al 100%. Pero si tenemos la herramienta del video, también utilicemos los videos, porque también cada quien no es responsable de lo que el otro interpreta. Usted hace la cosa con un punto de vista importante para usted, pero usted solamente copiar y pegar de Google, lo que me dice que usted no está interesado en aprender, sino solamente en que yo le ponga una calificación, que usted lo puso ahí y como está bien, yo le voy a poner un 20, un ejemplo, pero usted no aprendió lo suficiente porque solamente lo copió y lo pegó. Entonces es bueno que tengamos eso pendiente. Miren, aquí este video habla de datos y cómo se representan y todo eso. Eso es muy importante también. Habla de lo que es un programa, programación y lenguaje de programación. Y en 3 términos diferentes: programa, programación y lenguaje de programación. Ahí habla de lo que son variables, constantes. En una tarea lo puse a hacer una suma que tenga que ver con una constante, pero si usted no sabe lo que es una constante, entonces usted ahí va a estar perdido. Los videos de reflexión son tal vez menos importantes por la cantidad de puntos que le doy, pero sí tienen un valor. Entonces, si usted no hace ese punto, o si solamente me pone una línea y media, eso me quiere dejar a mí entender que usted no vio el video. Tal vez vio el título y del título usted escribió algo que pensó. Entonces, no me hagan 10 líneas, pero tampoco me hagan una y media. Hagan por lo menos 3 o 4 líneas hablando sobre esa reflexión de ese video. Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, le habla de
¿Cuál fue la primera persona en programar? 5 ejemplos de los primeros lenguajes de programación. ¿Para qué la computadora usan los sistemas binarios? Lo mismo, lo que dice en ese video es muy difícil que sea lo mismo que ustedes van a encontrar en Google al 100%. O sea que por eso le digo, por lo menos usen las 2 herramientas. Explica los 7 pasos de la estructura de un programa. Habla un poco del lenguaje de programación C. Si ustedes hacen esa tarea, yo les aseguro que esa unidad ya, con ese punto y este otro, esa unidad va a quedar comprendida por ustedes. Miren donde vuelvo y le pongo otra vez a hablar de los algoritmos, porque como sé que es importante, vuelvo y le coloco esa partecita de los algoritmos, los 12 pasos de cómo se suma, del algoritmo de cómo se suma, que me lo expliquen. Ustedes saben lo que hicieron la mayoría, que copiaron los 12 pasos. Pero ahí no dice copia los 12 pasos, ahí dice explicar los 12 pasos. O sea, usted va a poner primer paso, esto, segundo paso, esto. ¿Qué hace uno de esos pasos? Porque cuando usted me explica qué hace uno de esos pasos, yo me doy cuenta que usted entendió ese algoritmo que hace una suma. ¿Qué se parece más a un programa, un algoritmo, un pseudocódigo? Muchos se equivocaron y yo les aseguro que el que vio el video tenía 100% de posibilidad de no equivocarse, porque en el video yo lo explicaba, lo que era un algoritmo, lo que era un pseudocódigo, que los algoritmos son 100% de forma alfabética y los pseudocódigos son alfanuméricos y con signos, entonces se parecen más a un lenguaje de programación. Le puse también que interpretaran el himno nacional según tu pensamiento, no buscando en internet. Y algunos lo buscaron en internet y lo copiaron y pegaron de internet. Eso demuestra cierto nivel de irresponsabilidad. Cuando usted le dicen que interprete del internet, que interprete las estrofas del himno nacional, y como quiera le pongo abajo que sea de su pensamiento, no buscado en internet, y usted como quiera lo busca en internet. Parece que usted dice, no me importa el mandato del docente, yo lo voy a hacer como yo quiera y como para mí sea más fácil. Entonces eso demuestra cierto grado de usted no querer tal vez esforzarse, no hacer el sacrificio necesario, que es muy grande. Yo entiendo que ustedes hacen un sacrificio muy grande. Desde mi punto de vista, ustedes hacen un sacrificio muy grande. El que se pone a hacer esa tarea como yo se la mando, está haciendo un sacrificio muy grande. Pero si usted no hace ese sacrificio, no va a lograr lo que tal vez yo quiero con usted. Déjenme ver si hay algo más aquí. Esta tarea aquí, hacer un algoritmo y programa que multiplique 2 números y sumar 2 números y una constante. Ahí esa sentencia, lo que yo escribí ahí, hay un problemita porque eran 2 programas diferentes. Ahí el error en parte fue mío, porque es un algoritmo que solamente multiplique y un algoritmo que sume 2 números y que también le sume una variable. Eso era lo que yo quería que ustedes hicieran ahí. Entonces aquí también le coloqué otro videito también que habla de los sistemas de información y sus elementos. La actividad de los sistemas de información, porque es un puntito que tiene que ver ahí con los sistemas informáticos que yo quería que ustedes lo pudiesen manejar. Esta parte de la programación, déjenme para... Bueno, lo revisamos ahora. ¿Qué piensan ustedes de lo que le he dicho hasta ahora? Yo pienso, profe, que uno de los errores más grandes es imaginar que usted no se va a dar cuenta cuando ven el video y no lo ven. Cuando se hace la tarea copiada de Wikipedia o cuando se hace analizando los videos que usted nos recomienda. Y si lo hacen de Wikipedia y por lo menos copian y me escriben algo que se vea una partecita debajo, 2 líneas, que se vea qué es lo que usted piensa o que usted me modificó, porque a veces yo lo copio. Por ejemplo, yo busco en internet qué es un lenguaje de programación y yo miro la definición y veo la que usted puso y es la misma, igualita. Yo también puedo utilizar programas para darme cuenta si algo es de internet, sí o no.
Pero esta forma sencilla que le estoy diciendo, a veces yo pongo qué es lenguaje de programación y lo primero que me aparece en Google es lo primero que usted copió y pegó. Ya ahí yo no tengo que hacer más nada, ya yo me doy cuenta. Entonces, no es que no busquen en internet, porque eso yo lo hago también. Yo busco en internet, eso es una herramienta importantísima. Pero que no solamente copien y peguen. Que no hagan eso solamente, no solamente copien y peguen, traten de leer, traten de agregarle algo, traten de cambiar algunas palabras. Y si tenemos la herramienta de los videos, también la pueden utilizar, que sería importante. Entonces, déjenme ver aquí. ¿Dónde que está que no te veo? Aquí le estoy compartiendo. Aquí dice antes del lenguaje de programación. Eso fue algo que yo le quise hacer una presentación de la que le estaba diciendo que habla acerca de los algoritmos. Entonces, miren, ahí habla de lo que son variables, el diseño de algoritmos, algunos algoritmos importantes para cuando uno está iniciando y también programas que pudiéramos hacer cuando estamos iniciando. Entonces, miren aquí, este es el algoritmo de sumar dos números. ¿Qué hace cuál es la función de la palabra inicio ahí, comenzando ese algoritmo? ¿Qué es lo que está haciendo ese algoritmo? Ahí, ese número 1 que dice inicio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Sería cuando se abre el programa. Eso mismo. Entonces, miren lo que pasa. Un algoritmo no puede no tener un inicio y no tener un final. Recuerden que los algoritmos son finitos. Es una secuencia de pasos finita. Entonces, tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Es imposible que no tenga un inicio y que no tenga un final. Entonces, ese inicio está diciendo comencé. Crear variable A, crear variable B, crear variable S. Esa es la creación de la variable. Cuando usted en el programa arriba crea todas las variables. Luego, escribir, introduzca primer número, porque como usted va a sumar dos números, usted pone dos letreros, introduzca primer número, leer la variable A, que es el número 1, luego introducir el segundo número y leer la variable B, que es el segundo número, igualar variable a la suma de la variable B, que quiere decir que S es igual a A más B, escribir la suma es, y escribir el valor de la variable S, que fue a la que usted le asignó los dos valores. Déjenme ver si le puedo compartir. Déjenme ver que tengo muchas cosas aquí abiertas. Déjenme cerrar algo. Déjenme un momento. Déjenme ver si ahora lo puedo compartir aquí. Están viendo ahí la consola de C. ¿La pueden ver ahí? Aún no está cargando. Está cargando. Aún no, todavía no. Déjenme ver para ponerla otra vez entonces. Aquí. Y le damos aquí. Vamos a ver, ¿y ahora? Miren, aquí por ejemplo le damos a archivo, le damos a abrir, que ya yo lo había guardado. Vamos a ver. Suma 2. Le damos a abrir. Déjenme ver si abre. Mírenlo ahí. Se ve pequeño. Tendría que ver no he verificado si hay una forma de que se vea más grande la letra, pero ustedes pueden identificar la letra y se nota más o menos, se puede ver. Mi pantalla es grande, yo puedo verla. Se ve un poco, sí. Miren, esos colores verdes arriba es diciendo, miren ahí, ese es el programa para crear una suma con una variable. Miren, ahí está la galería, se me olvidó la palabra, donde da inicio, donde están todos los elementos que ustedes pueden utilizar. Esto es lo que le da el permiso a ustedes para crear variables y para poner letrero y todo eso. Entonces aquí estamos creando una constante que se llama pi, que es número 3. Entonces, aquí es donde inicia el programa. Esa llave es inicio y esta otra es fin.
Y aquí estamos declarando toda la variable N1, N2, suma, suma 2. Luego le ponemos, digite el primer número, luego le ponemos, y aquí que lea el primer número, luego le ponemos, digite el segundo número y que lea el segundo número, luego ponemos que la suma es N1 más N2, y luego ponemos, la suma es tanto, pero entonces, y que imprima sum, porque aquí usamos sum, ahí para la suma. Luego, suma es igual a suma más PI. ¿Por qué? Porque dijimos que íbamos a crear una suma y también que la suma se le agregara una constante, que fue la que declaramos aquí arriba. La constante se declaran aquí arriba, no aquí, aquí se declaran las variables. Entonces, aquí le damos a imprimir, sería la suma total es suma 2. Entonces, si el primer número es un 1, el segundo es un 3, la suma es 4. Pero cuando le sumemos 3 más, entonces la suma va a ser 7. Y aquí nos va a poner un 4 y aquí un 7. Y nos va a decir la suma es y la suma total. Miren, aquí yo le dije que se compila el programa. Déjenme ver porque no estoy observando bien. Eso me acuerda de las lecciones pasadas, profe, del algoritmo y esos números raros que se le suman. Sí. Que se le suma un número extra por ahí. Fíjense que no me está mostrando una parte que quiero que me muestre, porque parece aquí con el chat. Miren, aquí usted le da ahí donde dice compilar y le va a decir si tiene errores el programa. Miren, ahí está durando un momentito, está un poquito lento. No se supone que es tan lento, pero esta computadora está como un poquito lenta. Miren, ahí está revisando si tiene algún error. Mírenlo ahí. Ahí está revisando si tiene algún error. Está durando demasiado porque es un programita sencillo. Lo que pasa es la computadora. Ya estamos casi terminando la reunión. El compilador no quiere. Mírenlo ahí, 0 errores, 0 errores. Si yo le doy aquí a este botón que dice ejecutar, entonces me va a ejecutar el programa. Déjame ver. Aquí. Ahí me va a ejecutar el programa. Déjenme dejar de compartir para ver si puedo mostrarle la pantalla entonces para que lo observen. ¿Están viendo la pantalla ahí? Digite primer número. Sí, sí, se ve. Ahí yo le pongo un 5. Le pongo un 5. Mírenlo ahí, le doy a Enter. Le pongo un 3. 5 más 3, 42. Mírenlo ahí, la suma es 8 y la suma total es 11. ¿Por qué? Porque la constante vale 3. Entonces, 8 más 3 son 11. La suma es 8 y la suma total es 11. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, déjenme que estoy admitiendo a alguien más. Si ustedes se dan cuenta, en el video que yo le mandé, donde está, déjenme ver si se lo puedo, déjenme ver si aquí. En el video que yo le mandé donde le explico esto, miren cómo le habla de la estructura de un programa, la creación de un programa, funciones de un programa, el proceso de ejecución, que era eso que yo le estaba explicando, esta parte aquí, donde le hablo de algunos puntitos más, lo que es un intérprete, lo que es un compilador, lo que estábamos haciendo ahora, compilando, o sea, corriendo el programa, la depuración, lo que es una variable, lo que es una constante, la forma en que se declaran los tipos de datos, cuáles son los tipos de datos y cómo se declaran, que son char, short, int, long, float. Esos son los tipos, como se declaran, lo que son enteros, lo que son caracteres. Aquí también más información acerca de esa parte, cómo se hace eso en C. Entonces le pongo aquí también otro poquito más de información de ese tipo para que tal vez lo entiendan mejor. Y entonces le digo cuál es la diferencia entre print y entre scanf, que es print es para imprimir en la pantalla y scanf es para entrar información y sacar información de la variable. Con esas dos cositas ya usted podía hacer ese programa de suma.
Entonces aquí le pongo lo que es alguna, en algunos programas se le ponen ese /n con algo, otras letras también, por si lo veían no se confundiesen y tengan conocimiento de qué es. Le pongo este programa que solamente pone hola, hola amigos con el signo de admiración. Aquí le pongo otra forma para que sepan lo que son los comentarios, que eso que uno pone ahí en /* y / no aparece en la pantalla. Y también le puse el programa de cómo se suman dos números y cómo se declara una variable. Aquí, miren aquí, cómo se declara una variable. ¿Y por qué se pone *D aquí cuando se va a hacer la presentación de un número? Cuando se va a imprimir un número y se va a leer un número. Con esa información ya ustedes podían hacer el programa. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven que ahí dice N1, N2 suma y usted no entendió qué es eso, usted tiene que tirarme por WhatsApp y decirme, profesor, ¿por qué se puso eso ahí? Si ahí dice print, digite el primer número y usted no sabe por qué, usted tiene que tirarme por WhatsApp y preguntarme. No me haga 200 preguntas porque tal vez a las 199 ya yo me voy a cansar, pero hágame una, hágame dos, hágame tres, 5 preguntas. Y hoy hágame una pregunta, mañana hágame otra. También me va a dar tiempo a yo descansar y a responderle a los demás. Pero pregúnteme. No puede ser que yo le ponga eso ahí y usted no entienda por qué eso está ahí. Por ejemplo, esta parte de aquí, que usted no entienda por qué dice ahí número define PI3 y que usted se quede callado y que usted no le pregunte a un compañero, que usted no me pregunte a mí, que usted no le pregunte a un amigo suyo. Si ahí hay 20 diapositivas y usted no se la puede aprender la 20, yo lo entiendo, pero que usted por lo menos se aprenda la mayor cantidad. Debería de aprendérsela toda porque sería bueno, pero por lo menos la mayor cantidad y lo que usted vea más importante, trate de aprendérselo. Por ejemplo, cuando usted va a declarar un número, se pone int. Cuando usted va a declarar una variable que lo que va a leer es algunas letras, por ejemplo, 8, usted le pone char. Y así float cuando son números decimales. Entonces, eso le va a ayudar. Cuando es un número largo, normal, se usa long. Eso usted tiene que por lo menos tratar de entender qué es lo que yo estoy explicando ahí, porque si no, al momento de hacer la programación, entonces va a ser muy difícil. Yo les recomiendo que por favor saquen un momentito y vean los videos. Y cuando vean los videos, si no entienden algo, me pregunten. Ustedes también pueden buscar otro video, pueden buscar en YouTube, en Google, y así combinan una cosa con la otra. Pero es bueno que traten de hacer todo eso. Ok. Una pregunta. Ajá. Hay alguien que puso, Joanny puso que nosotros comenzamos y que yo no avisé, pero yo dije como 10 veces. No, mínimo esa persona no está en el grupo que ya dijo eso. Puede ser, ay sí. Puede ser que no esté. Empezamos en 10 minutos. La pregunta, Okay. profe. Ajá. El programa se lo vamos a hacer llegar dentro de la misma tarea como en un blog de notas. Sí, como un cuadro texto. de texto. Sí, lo pueden mandar texto. que yo lo corro yo. Y además, esos programas tan sencillos, yo no tengo ni que correrlo, yo lo veo y sé si está bien hecho. Copiarlo en una hoja, dentro de la misma hoja dentro de la tarea. De Word, ajá, en Word. Porque no hay que agregarle un archivo. No, vamos a hacerlo así, porque es que son tan sencillos que cuando yo lo vea, yo voy a saber si está bien o no. Ok, insertar un texto y colocarlo ahí dentro de la misma tarea. Ok. Tírenme por WhatsApp, traten de preguntarme de cuando no entiendan algo para yo tratar, porque cuando si usted no sabe lo que es un algoritmo, si usted no sabe hacer un algoritmo, tíreme por WhatsApp y comencemos por ahí, porque hasta que usted no sepa hacer un algoritmo no va a poder programar. Profesor, yo antes sabía, pero yo tengo tantos años que no brego con eso, que Dios quiera que yo me acuerde de algo. Tíreme por WhatsApp y yo les respondo y tratamos de que usted entienda esa partecita. Y ustedes, gente con tanta capacidad, con nombre tan bonito, mira, ahí hay uno que se llama Mario, hay una muchacha apellido Paredes,